Vamos a mirar, estábamos compartiendo pantalla, pero realmente no encuentro el documento, no lo tengo abierto. Escúcheme un momento, vamos a ver, tal, Scanner, presentación. Cosa. Esta parte correspondiente a la determinación del refuerzo por cortante en columnas, que este tipo de columna ya lo habíamos analizado en lo correspondiente al diseño por flexo-compresión. Entonces aquí estamos en la determinación del refuerzo transversal por cortante para unas columnas que ya habían sido vistas, que tienen obviamente unas solicitaciones como las que apreciamos aquí, de carga muerta, carga viva y carga de viento, que son las columnas C3 y D3, y que tienen sus características geométricas, sus propiedades, digamos, los materiales, y una armadura de refuerzo que se había determinado en una situación, en un momento precedente, cuando hacíamos la consideración de su diseño en un bloque digamos, de ayudas de diseño, en este caso, unas notas como esta que estoy presentando aquí, identificada como F. Este es, por supuesto, Alt-I, y estamos mirando el H, no sé cuál sería realmente, creo que es el que corresponde a la determinación de... no sé cuál sería el H, de todas maneras cada bloquecito de ayudas, digamos en este caso de unas notas que sirven de ayuda, en este caso como ejemplos están designadas o identificadas con una letra en la parte superior derecha encerrada en un círculo. Bueno, en todo caso, en unas ayudas como estas, denominadas F, allí estaba diseñado y se había llegado a la determinación del acero de refuerzo de 56.28, que es consecuencia de las 4 barras número 7 más 8 número 8. Bueno, con eso ya habíamos hecho un análisis nosotros el día de ayer y habíamos llegado, creo que hasta este punto, si no estoy mal, hasta este punto, ¿no? En esta página donde se había determinado el valor de BSU como 7.25, que es prácticamente la fuerza cortante que se obtiene como consecuencia del análisis estructural. Obviamente procede de los momentos actuantes por efectos de cargas no sísmicas y cargas sísmicas. En este caso, las cargas sísmicas serían las cargas de viento. De todas maneras, tenemos cargas horizontales, si podríamos llamar así. Entonces, cargas verticales, unos momentos y otros momentos por cargas horizontales. Entonces, da un valor de 7.25, un valor de BUSH, que yo lo he denominado así, para poder explicar algo adicional que no está muy claro, digamos, en las disposiciones en las normas. Entonces he querido yo obtener este valor que es BUSH, que es la fuerza horizontal, la fuerza, digamos, por solicitación horizontal, fuerza cortante por solicitación horizontal, por eso está SH, que es la solicitación horizontal por los momentos generados, digamos, por sismo, con esa nomenclatura, pero sabemos que son los momentos por viento, inducidos que son de esa magnitud y que al dividir la suma de esos momentos sobre la altura libre de la columna está dando un valor de 5.75, que es obviamente más pequeño que el valor de la fuerza cortante inducida por todos los momentos que actúan tanto inducidos por fuerzas verticales como por fuerzas horizontales. Esta parte es exclusivo de fuerzas horizontales. Bueno, con estos valores, entonces, con este valor obtenido aquí de 725 lo comparamos con la fuerza cortante de diseño, BSUE, acuérdense, esta es fuerza cortante de diseño que ha sido determinada anteriormente
y que así se define en la norma, en el capítulo C2 de la norma. Ustedes pueden ver B sub E es fuerza cortante de diseño, y es la que se calcula con todo ese procedimiento que se ha aplicado anteriormente, ¿cierto? Para llegar a este valor de B sub E igual a 22.80, mediante un proceso que antecede a esta hoja. Entonces, ese 22.80 es mayor que 7.23 en la norma, en el artículo C21 o subartículo, no recuerdo, C21.651, dice precisamente que B sub E, o sea, la fuerza cortante de diseño debe ser mayor que la fuerza cortante del resultante del análisis estructural, ¿sí? Jamás puede ser al revés, porque entonces habría dificultades. Entonces, aquí la vemos que es sobrada más de 3 veces, más del 300%, porque si por 321 así, aproximadamente el 300% viene a ser, o sea que está la columna en una condición digamos, de capacidad de respuesta por lo que tiene, por lo que en sí tiene, de acuerdo al análisis que se ha hecho, tiene entonces una gran capacidad para resistir las solicitaciones provenientes del análisis estructural. 22.80 mayor que 7.23. De otro lado, allá mismo en la norma, dice la condición para que B sub C sea igual a 0. Dice la resistencia suministrada por el cortante sería igual a 0 para determinar S, la separación de los flejes, siempre que se cumplan dos condiciones simultáneamente. Esto está en C21652. Entonces se refiere a que la fuerza cortante inducida por efecto sísmico sea mayor que la fuerza cortante, que el 50% diría de la fuerza cortante de diseño. Entonces, se podría hacer B sub C igual a 0 siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones simultáneamente. Aquí lo vemos que B sub SH es 5.71 calculada aquí, y B sub E, que sabemos que es 22.80 dividido entre 2 sería 11.40, resulta que no está siendo mayor. Entonces ya no está cumpliendo. No cumple, en consecuencia, de una vez podríamos decir que B sub C no puede ser igual a 0. Tendría que tomar el valor B sub C que corresponda al análisis que vamos a hacer enseguida. Otra condición que vale la pena considerar dice que la carga axial, si se cumpliese esto, o sea, estas dos condiciones deben cumplirse. La primera ya vemos que no se cumplió. La segunda dice que P sub debe ser menor que A sub G por F' sobre 20. Si se cumple y se cumple la anterior, pues B sub C sería igual a 0. Pero aquí vemos que P sub, que hemos tomado la menor de las cargas, recuerden que obtuvimos P sub 1 y P sub 2, estamos tomando la más pequeñita, para mirar que la más pequeñita ojalá fuera menor que A sub G por F' por 20, sobre 20. Pero es 202.2. Esto ha sido calculado en las hojas precedentes de este mismo bloquecito de ayuda. Pero el valor de AGF' sobre 20 es 28.25, lo que quiere decir que tampoco cumple. Entonces, ninguna de las dos condiciones no se cumple en los dos literales. En consecuencia, se emplea phi B sub C. O sea, obviamente le dicen aquí de B sub C, pero cuando nos vamos a trabajar, nosotros tenemos que premultiplicar a B sub C por phi. Entonces, no se cumple, entonces se emplea phi B sub C. No tiene por qué ser B sub C igual a 0. En la expresión para la determinación de la separación de los flejes. Acuérdense ustedes, en el semestre precedente, cuando vimos el tema de cortante, encontrábamos una expresión que nos decía que la separación de los flejes será igual a phi por el área de cortante, por el esfuerzo de fluencia del acero que conforma el estribo, por la altura efectiva del elemento, dividido entre B sub menos pi B sub C. Recuerden que este B sub menos pi B sub C, acuérdense muy bien, es phi B sub S, ¿no es cierto? Phi B sub S. Bueno, ¿y dónde entonces entra a jugar un papel importante? Aquí el phi B sub C, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que si phi B sub C, pues si B sub C fuera 0, pues esta expresión 0, este denominador sería más grande y la separación sería más pequeñita, ¿cierto? Pero entonces, en este caso, como phi B sub C no es igual a 0, va a haber una sustracción.
Cualquier número que hay aquí va a sustraer la magnitud o va a disminuir esta magnitud y las separaciones serían mayores, ¿no? En eso va a incidir el hecho de que pues se está dando esta situación. Cuando hay otras condiciones, se vuelve cero esto y las separaciones se volverían más pequeñas. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? ¿Tenemos B sub? Claro que lo tenemos. Tenemos que elegir una sub B, tenemos que elegir un fleje. El phi ya sabemos que para cortantes .75, el F sub y ya sabemos que va a ser 420 megapascales o convertido a lo que quiera en otras dimensiones, pero ya conocemos un F sub y. También conocemos en esta columna el valor de D. El valor de D, recuérdenlo, es H menos D' o H menos D segunda. En la columna es mucho más fácil encontrar el valor de D. El B sub, como les decía, ya es el valor ¿cierto? Es el valor del valor de B. No va a ser el valor de B sub, sino el valor de B sub E. Y phi B sub C, que tenemos el valor de, que ya se lo determina enseguida. Entonces, ¿cómo se determina B sub C? Se determina con esta expresión. B sub C es igual a .17 que multiplica a 1 más n sub sobre 14 a sub g. Y esto cerrado entre paréntesis multiplicado por lambda por la raíz de P'(C) por B sub W por D. Esto está en el capítulo C11. Este valor de la fuerza resistida por la fuerza nominal resistente del concreto está en el capítulo 11 y se refiere a otra forma de encontrar el B sub C. Recuerden que nosotros para vigas encontrábamos un B sub C distinto, nunca habíamos visto esta expresión. ¿Por qué? Porque era para vigas un elemento que está sometido a flexión solamente. Pero cuando hay un elemento como este que está sometido a flexocompresión, el B sub C es distinto y hay que calcularlo considerando que participa la fuerza axial. En este caso es N sub U, que viene a ser prácticamente la carga P sub U. La vamos a ver enseguida. Entonces, este B sub C, la resistencia nominal del concreto, en este caso de columnas sometidas a compresión, se toma este valor. Cuando el elemento es de concreto reforzado y está sometido no a compresión, sino a tracción, hay otra fórmula también en la norma, o puede tomarse, creo que es esta, yo no recuerdo muy bien, con el signo menos, es decir, P sub U ya no sería N sub U, que es igual a P sub U, la carga axial, ya no sería positiva sino negativa, entonces se sustraería en lugar de más, quedaría menos, y el valor de la resistencia nominal del concreto en un elemento sometido a tracción sería menor, por supuesto. Pero cuando el elemento es sometido a compresión, esta fuerza nominal resistente del concreto es mucho más grande que cualquier otra que hayamos visto en el curso precedente incluso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay aquí un factor que suma y este sumando se vuelve un factor premultiplicador de esta expresión. Recuerden, jóvenes, si no estoy mal, que B sub C para elementos sometidos a flexión es solamente 0.17, ojo, por lambda por raíz de P'(C) por B sub W por D, sin con esta cantidad que está entre paréntesis. ¿Cuándo? Cuando los elementos como vigas sometidos a flexión exclusivamente. Pero aquí como tenemos una columna o un elemento sometido adicionalmente a la flexión, tiene compresión, entonces hay que multiplicarlo por un valor en el que participa 1 más esta cantidad de aquí. Entonces, mirar el capítulo C11 cuando ustedes lo consideren pues, necesario. Estamos en la página 5 de 7, vamos a la página 6 y vamos a mirar entonces qué pasa. Entonces vamos a reemplazar en esa fórmula. Entonces dice que N sub es igual a P sub, el que decíamos, ¿no? En la expresión. O sea, igual a 202.2 tomamos la carga más pequeñita de toneladas y se vuelve 2.020.000 newtons, ¿no? Hay que mirarlo. A sub G tiene que tomarse como el área, pero en milímetros. Entonces, 450 por 450 y da 202.500 milímetros cuadrados. Esta cantidad N sub sobre A 14 A sub G, que es la que aparece aquí, es una cantidad que se está diciendo por parte de la norma que debe estar en esas dimensiones, por eso yo he convertido la carga a newtons y el área a milímetros cuadrados, y esa es la exigencia en la expresión, en la norma, en el capítulo C11, que N sub sobre 14 A sub G debe ser 0.7132. Bueno, yo no había grabado pero vamos a grabar desde aquí.
Bueno, entonces continuamos habiendo hecho, digamos, un salto en la grabación. Lo advierto porque debimos haber hecho la grabación antes. Pero bueno, se trata de explicar este ejercicio y estamos ya en esta página 6 de 7. Estamos encontrando este valor de n sub sobre 14a sub g, que hace parte de una ecuación que está en la página anterior con el fin de determinar la resistencia nominal acortante del concreto. Entonces tenemos este factor que es 0.7132, lo colocamos acá en la expresión y hacemos las operaciones reemplazando todos los valores, haciendo la conversión aquí. Recuerden que esto está aquí en raíz cuadrada de 28 megapascales, ¿no? Lo multiplicamos por 100 para convertirlo a toneladas sobre metro cuadrado, y este producto así con todo, y esto que es, acuérdense que es B por D, V, la base de la columna, por D, la altura efectiva de la columna. Recuerden que D' o de segunda es 6 centímetros, ¿no? Entonces 45 menos 6 da 39, entonces estaría bien aquí. Haciendo las operaciones da que el B sub C es de 27,05 toneladas, o sea, la resistencia nominal acortante del concreto en este caso es de 27 toneladas, bastante grande. Uno jamás ve eso por allá en otros lados. Esta es porque es un elemento sometido además a compresión. El phi B sub C, pues, es premultiplicar este valor por phi, está dando 20.29. Entonces dice que con phi igual a 0.75, valor conocido, A sub B igual a 2.85. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy previendo flejes número 3, y los flejes número 3 tienen un área de 0.71 centímetros cuadrados. O sea que estoy previendo 4 ramas del fleje. 4 ramas del fleje. Entonces aquí tendríamos ese 2.85 centímetros cuadrados considerando A sub B. 4 ramas para el fleje, ¿no es cierto? F sub Y, puede que esté equivocado. Cuando uno está desarrollando listeo, hombre, tal vez resultó pequeño, pero este ejercicio ya estaba comprobado, entonces yo voy con un valor que nos está diciendo que vamos a la fija. Mal haría yo en ponerme a hacer tanteos aquí en un ejercicio o en un ejemplo que les estoy presentando a ustedes. Realmente ya ha sido comprobado que este valor es requerido o es necesario para que en efecto pueda cumplirse la situación. Entonces, ¿comprobado dónde? Aquí seguramente no, seguramente en el tema o en el otro ejercicio, en el otro ejercicio que está identificado como J, donde vamos a ver el refuerzo por confinamiento. Entonces, lo estoy tomando seguramente de allá, que estoy tomando 4 ramas del estribo o 4 ramas para ese refuerzo transversal. Entonces, F sub Y, pues sí lo tomamos como 4.2 toneladas sobre centímetro cuadrado. Recuerden que es 420 megapascales. Y la altura efectiva D igual a 39, que ya la habíamos empleado acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que aquí estamos reemplazando en la expresión anterior, estamos reemplazando en esta. Vamos a reemplazar para encontrar la separación. Entonces vamos a tomar phi a B, F sub Y, D, B sub U menos phi B sub C. Entonces aquí tomamos este. Epa, ¿qué pasó? Tenemos S igual a 0.75, que es phi, por 2.85, que es A sub B, por F sub Y, que es 4.2, por D, que es la altura efectiva, dividido sobre B sub U. Ojo, B sub U aquí es B sub E, porque aquí vamos a tomar verdaderamente la capacidad que tiene la columna, que ha sido encontrada como B sub E. Entonces tomamos el B sub E y lo reemplazamos en la expresión como 22.8, como fuerza, digamos, que es como fuerza actuante, diríamos, que es la que estaría en condiciones de resistir la columna como fuerza actuante cortante. Entonces 22.8 menos 20.28, que es 20.28, el valor que acabamos de encontrar, donde está como phi B sub C, 2029 digo aquí, por alguna razón, no sé qué pasó, le he colocado 2028, pero es 2029. Bueno, una desviación ahí, pero hago la advertencia de que estamos tomando el phi B sub C que hemos determinado en la parte precedente. De esta manera, entonces, determinamos la magnitud de separación y dice que nos da 139 centímetros, ¿cierto? Ahora imagínense que nosotros hubiéramos tomado el BSU tal como nos dio en la página anterior. Recuerden que el BSU nos daba 7.25, ¿cierto?
Si tomamos ese valor y lo reemplazamos en la página siguiente, aquí, 7.25 menos esto daría un valor negativo, cosa que esta S nos perderíamos realmente, nos perderíamos, no llegaríamos a ninguna parte porque nos estaría dando un valor negativo. Conduce a una situación en la que, en efecto, la fuerza cortante actuante sería menor que la fuerza cortante resistente, lo que nos estaría diciendo que no hay necesidad de flejes, no habría necesidad de flejes. Aquí sí nos está diciendo que estamos tomando el mayor valor, que es B sub E, para restarle el phi B sub C, que es bastante grande, 20-28. Y nos estaría dando 139 centímetros. A pesar de todo, está dando 139, y la separación de cada fleje a 100, a más de 1 metro, ¿no? O sea, separación 1.39 metros. ¿Qué nos dice aquí? Que realmente, pues, es tan digamos, tan capaz la columna con ese supuesto refuerzo de cuatro ramas del estribo que estoy colocando ahí, ¿cierto? Con las condiciones que tiene y con la capacidad que tiene la columna de absorber 20-28, o sea, phi B sub C 20-28, pues dice que realmente lo que requiere es muy poquito, son flejes muy separados. Eso pues es una gran ventaja, ¿no? Eso es una gran cosa, mirar eso, pero al principio uno dice, no, pues este diseño está muy exagerado, ¿a dónde vamos? ¿No? Pero de todas maneras, continuemos con el mismo. Vemos que es una separación exagerada y vamos entonces a ver una separación más moderada o acudiendo a unas expresiones, estas sí conocidas en el curso de concreto armado 1, cuando mirábamos el refuerzo por cortante por área mínima, ¿no? A sub B mínimo. Entonces mirábamos por allá unas expresiones en ese curso donde nos permitía encontrarle a sub B mínimo por cortante, que era una de ellas, era 0.062 por la raíz de F'C por B sub W por S dividido entre B sub Y, y que además decía que debería ser mayor o igual que 0.35 sobre F sub Y por B sub W por S. Recuerden ustedes, recuerden un poco lo que yo les decía, que cuando uno se olvidaba de la cuantía mínima de cortante, recordara que esta es la cuarta parte de la cuantía mínima por flexión. Recuérdenlo, ¿no? Recuérdenlo, en ocasiones yo les hablaba sobre eso, que suele a uno ocurrirse. ¿Cuál es la cuantía mínima? La cuantía es esta, 0.35 sobre F sub Y, que multiplica por el área, ¿no? B sub W por S. Acá, ¿cuál es la cuantía mínima? 0.062 por raíz de F'C sobre F sub Y, que ya multiplicado por B sub W por S, pues nos va a dar el área. Y ustedes miren que esta expresión de acá, como esta, se multiplican por B sub W por S. Bueno, en todo caso es la expresión que da la norma en cuanto a área mínima de cortante y la empleamos aquí. Tomamos flejes de número 3, diámetro del fleje número 3, el área de la barra número 3 sería, si nosotros tomamos un fleje simple, 2 veces, ojo, un fleje simple tiene 2 ramas, 2 veces el área de la barra número 3. Entonces, en este caso, A sub B, área de cortante, 2 veces el área de la barra, o sea, 2 veces 2 ramas del estribo. 2 veces el área de la barra número 3, así llamamos la operación, A sub B a 2 por 0.71, que es el área de una barra número 3, y nos está dando 1.42. Estoy tomando yo lo mínimo, minimorum. No estoy tomando A sub B que realmente está allí. A sub B es 2.85. Estoy tomando como si fuera, como uno para decir, pues la mínima, estamos buscando la mínima. ¿Y la mínima cuándo se da? Pues se da con flejes sencillos, con flejes que no tengan tantas ramas, sino que tengan 2 ramas, en el caso este. Entonces, como tiene 2 ramas, vamos a emplear entonces en la expresión esa área, 1.42. Y miren aquí, entonces, obtenemos una separación S1 que resulta de aquí. Ojo, por favor, cuando estén mirando. Yo es como colocarle S1 aquí y acá S2. Entonces voy a obtener S1 de la primera expresión, hago los reemplazos, obviamente hago la transposición de términos y obtengo que la separación, según la expresión esta, la primera sería de 40 centímetros, ¿no? Y según la segunda expresión, haciendo transposición de términos, sería de 37.9 centímetros. Obvio, entonces estamos viendo que esta separación es muy grande
y por especificación de la norma no podemos colocarla y tenemos que someternos a una de las dos separaciones, la menor. La menor por especificación. Debe tomarse entonces la separación dada por una de estas dos expresiones, la que menor separación de. Entonces sería aquí dice 37.9. Pasamos a la siguiente página y dice la separación en los dos casos, dice, ¿no? Por A sub B mínima resulta alta, por tanto, o sea, la separación resulta alta, sigue siendo alta a pesar de ser analizada a la luz de la cuantía mínima, sigue siendo alta la separación. O sea, podríamos decir que 37.9, pero sigue siendo alta. Entonces, ¿qué se dice? La separación en los dos casos, o sea, SS1, SS2, de A sub B mínima, resulta alta. Por tanto, se opta por colocar flejes con separación máxima igual a de medios. Entonces, mire, viene aquí la otra exigencia de que coloquemos flejes con separación máxima de medios, lo que sí es, esto es algo que sí habíamos visto en las vigas. Entonces, ¿cuál es la separación máxima? Es igual, D es igual a 39 dividido entre 2 daría 19.5. O sea, esta finalmente sería la separación que habría que colocar en los flejes debido a la solicitación por cortante en esa columna, ¿no? Esa sería en definitiva la última, después de haber hecho tanta vuelta. Esa sería la separación que se debe colocar en los estribos de la columna por exigencia de cortante. Dice, esta separación es mayor que la hallada. Entonces, quiere decir que primero había hecho el otro ejercicio. Me disculpan, pero aquí entonces vamos a aceptar esto que está aquí. Pero realmente aquí me está diciendo, y esta separación es mayor que la hallada con base en el concepto de refuerzo transversal por confinamiento. Entonces debía haber leído la otra antes, el otro ejercicio por confinamiento, donde la separación por confinamiento da 8.5 centímetros. Entonces quiere decir, ahora vamos a ver ese ejercicio. Entonces, el refuerzo por confinamiento se ve que allá está dando 8.5 centímetros y el refuerzo por cortante nos está dando una separación de 19.5. Entonces dice, y fleje de 2 ramas y 2 ganchos suplementarios. Claro, está dando allá, estamos hablando de el ejercicio por confinamiento. Allá está diciendo que es fleje de 2 ramas y además 2 ganchos suplementarios. Por eso, jóvenes, lo que yo coloqué aquí, ¿no? Entonces quiere decir que esto ya tenía un precedente. Ya conocía yo que allá se sentaban 4 ramas, o sea, un fleje común y corriente más 2 centímetros del mismo refuerzo número 3 que daban como consecuencia 2.85 centímetros cuadrados. Entonces está hablando de que la separación por confinamiento 8.5 centímetros y un fleje de 2 ramas y 2 ganchos suplementarios. Como se aprecia, dice aquí, el diseño del refuerzo transversal está controlado por confinamiento y no por cortante, ¿no? O sea, ya debe ser que se llegó a esta conclusión, ver resultados del ejercicio de confinamiento en hoja electrónica. Bueno, aquí lo vamos a ver físicamente. Entonces aquí dice que la columna va a estar así, la que estemos analizando, o la columna C3 o D3, acuérdense que estamos tratando de las columnas que hacen parte de un pórtico que están ubicadas en el tercer piso y en los ejes C y D. Entonces dice que en un sector, un determinado sector, se van a necesitar flejes, 9 flejes con una separación de 8.5 por confinamiento. En el otro extremo, 9 flejes con una separación de 8.5 y en la parte central 18 flejes con separación de 13 centímetros. Todo esto debe ser que está determinado allá en el ejercicio por confinamiento. Entonces, bueno, aquí, digamos, encontramos un pequeño encontramos, perdón la redundancia, nos chocamos, diríamos aquí, con un resultado en el cual me está diciendo que esta separación es mayor que la hallada con base en el concepto de refuerzo transversal confinamiento, lo que quiere decir que debía haber hecho primero considerado ese ejercicio allá para luego considerar lo por cortante, pero no hay por qué preocuparse. Cuando uno está haciendo un diseño de este tipo, uno entra por cortante y encuentra un valor y luego va al otro lado, hace el análisis por confinamiento y encuentra otro valor y al fin y al cabo compara los dos y toma el menor que le dé entre los dos. ¿Listo? Entonces, hemos llegado aquí al final de este ejercicio, página 7 de 7, donde se concluye que el refuerzo está controlado por confinamiento más no controlado por cortante. Entonces, vamos a dejar esta página y vamos entonces a buscar el ejercicio efectivamente que está
hecho para propósitos de confinamiento. Que está con J y J, ¿no? El orden realmente no es el orden. Y J, aquí como está, el anterior era I y J, entonces quiere decir que J lo había hecho, no sé aquí cómo es que está realmente, pero yo había trabajado, por supuesto, los dos ejercicios para mirar cuál era la mayor exigencia. De todas maneras, vamos a entrar entonces en esta guía, J, que yo les envié también a su celular, ¿no? Dice guía para determinación del refuerzo transversal, guía para determinación del refuerzo transversal por confinamiento en columnas. Entonces vamos a mirar esta tarea aquí. Se toma aquí el resultado de las secciones de concreto y acero de refuerzo establecidos en la guía F, ¿cierto? Entonces tenemos, para el efecto y resultados de la guía F, tenemos una sección de 45 por 45. Tenemos en esa guía F nos había dado un resultado de 4 barras número 7 más 8 número 8, que están distribuidas en el contorno, como se indican aquí, con estas barras, con unas bolitas aquí, unas en blanco y otras rellenas, que nos indican cuáles son las barras número 8 y cuáles son las barras número 7. Entonces dice que esa sección transversal no es nada nuevo ni es ningún invento extraído de la guía F, y que se había determinado entonces ese refuerzo, y que ese refuerzo, tanto el refuerzo consistente en barras como la sección transversal de concreto, es, pues la sección transversal de concreto es tomada del pórtico, ¿no? Esas columnas tenían 45 por 45, y los refuerzos fueron los que se obtuvieron después con un análisis basado en que los materiales son F'C igual a 28 megapascales y F sub Y igual a 420 megapascales. ¿Qué tenemos aquí? Aquí quiero que lo tengan en cuenta. Voy a colocar una nomenclatura personal. Con esto quiero que lo recuerden cuando en algún momento estén con dudas y digan, ¿pero dónde fue? Es algo personal. Hay ocasiones en las que yo recurro a unas nomenclaturas que me ayuden como a interactuar en este proceso de enseñanza-aprendizaje con ustedes. Pero una vez agarren el concepto, ustedes son libres de decir, bueno, me voy por acá o hago esto que me parece a mí como más adecuado. ¿Por qué lo hago? Porque a veces no encuentro yo la nomenclatura suficiente en la norma, ¿no? Entonces yo digo, no, pues como no hay aquí, entonces yo tengo que ayudarme con algo, con el fin de poder hacerme entender de mis alumnos. Esa es la intención. Entonces, ¿qué hago aquí? Miremos este esquema, porque con base en él vamos a hacer consideraciones posteriores. Tomo la columna de 45 por 45. ¿Qué se llama esto? Se llama B por H, ¿cierto? ¿Qué dice la norma? La norma establece unas nomenclaturas como esta, por ejemplo, H sub X. Perdón, H sub X, dice nomás, dice, ¿no? Miremosla de una vez aquí, yo creo que está por aquí, miremosla, si es necesario mirar aquí, 19, ¿no? Es la del capítulo 21. Entonces, en este capítulo 21, es importante que lo miremos para todo lo que está, en la mayor parte está con la nomenclatura de la norma, pero hay algunos casos en los cuales hay como una aparente confusión, entonces yo quiero como hacer una aclaración al respecto. Bueno, aquí estamos en este esquema que presenta la norma en la sección de comentarios. Entonces aquí está definiendo un BC1 y un BC2. Él lo define de acuerdo a la orientación del eje de las X como 1, B sub C1, y según la orientación de los ejes de los Y con BC2. Pero bueno, aquí está diciendo que BC, dice, es la distancia entre los centros de las ramas. Y en la definición es otra cosa. Si vamos al capítulo C2, dice que es BC, ya sea en un sentido o en el otro, dice que es la distancia entre los extremos del refuerzo de confinamiento. O sea, no en el eje, sino en el extremo de los flejes. Entonces, yo tomando eso, lo respeto tal como lo dice la norma,
Y eso es lo que conservo yo en el esquema que estoy presentando allá. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Qué llamo yo allá en el dibujo que voy a utilizar ahora, o mejor dicho, en la guía J, que estamos analizando ahorita para mirar ese ejemplo de confinamiento? Estoy tomando no BC1, estoy tomando BCX. En lugar de 1 lo llamo BCX. Y acá BC2, en vez de BC2, le llamo BCY. Entonces me estoy como guiando de acuerdo a la situación de los ejes cartesianos, Y en el sentido vertical y X en el sentido horizontal, y por eso le pongo los índices adicionales a BC, que entre otras cosas aclaro, BC no es este. Y es decir, no es tal como lo están señalando aquí en el esquema, ¿no? Es decir, yo lo interpreto así al hacer la lectura en el capítulo C2, si lo miramos de una vez como para que ustedes lo tengan en cuenta. Capítulo C2, está la nomenclatura aquí, donde aparece que dice BC, dimensión transversal del núcleo del elemento medida entre los bordes externos. No dice entre los ejes del fleje, sino entre los bordes externos del refuerzo transversal con área A sub SH en milímetros. En milímetros cuadrados, por supuesto. No, este B sub C es en milímetros, B sub C en milímetros, capítulo C21, que es el que estamos analizando. Pero no encuentro ninguna nomenclatura adicional que me pueda ayudar en ese caso para este propósito. Está B sub C, dice entonces la dimensión transversal del núcleo del elemento, del núcleo del elemento, medida entre los bordes externos del refuerzo transversal con área A sub SH. Entonces volvemos acá a la sección, al capítulo C21, y entonces nos encontramos con Aquí entonces me está diciendo, no está entre los bordes externos, está entre los ejes, ¿no? Está entre el eje, lo vemos la línea que está pasando por el eje, no entre los bordes externos. Bueno, de todas maneras lo llama B sub C en general. Y B sub C, aquí es B sub C1 en el sentido tal como lo hemos dicho, y B sub C en el otro sentido ortogonal, pero que yo lo estoy llamando con su índice X y Y. ¿Qué otra cosa hay para darles? Aquí hay X sub Y, X sub Y, X sub Y, que es la distancia o la separación entre las ramas del refuerzo en esta sección transversal, que puede ser por cortante o por confinamiento, ¿no? En todo caso, aquí todo esto que se está haciendo es para explicar el efecto de confinamiento, ¿no? Porque este término X sub Y sirve para encontrar H sub X, ¿no? Sirve para encontrar H sub X. El término X sub Y. Dice que usando la ecuación tal cosa se toma como el mayor valor de X sub Y. H sub X se toma como el valor mayor de X sub Y. Ahora, ¿qué tenemos? Tengo X sub Y aquí, pero tengo X sub Y acá. Yo estoy llamando, si no estoy mal, lo llamo X sub Y aquí, y en el otro sentido lo llamo Y sub Y. Eso es lo que quiero advertirles a ustedes, ¿no? Entonces quiero que lo tengamos en cuenta, que lo estoy denominando, si no estoy mal, de acuerdo a los ejes cartesianos. Quiero que antes de abandonar esto, claro que creo que lo habíamos visto antes, sin embargo, vuelvo a insistir sobre esto. Miren que hay dos, digamos, refuerzos transversales, en este caso por efecto de confinamiento, que se llaman A sub SH1, que va en la dirección en esta dirección, en la dirección Y. O sea, está analizando las ramas en la dirección Y. Y A sub SH2 es el refuerzo de las ramas que están en la dirección X. ¿Qué tenemos? ¿Cuántas ramas tenemos en la dirección X? Perdón, 4 ramas. ¿Cuántas ramas tenemos en la dirección X? 3 ramas. Entonces hay que considerar que las ramas, o que el área, mejor dicho, transversal, en este caso por confinamiento, nos está dando diferente si estamos utilizando las mismas barras. Si la barra es la número 3, pues 3 barras número 3 tienen un área menor que 4 barras número 3 que van en el otro sentido. ¿Listo? Bueno, tengamos en cuenta entonces esa es la situación. Entonces vamos a pasar nuevamente vamos a pasar nuevamente a retomar el ejercicio que estamos haciendo aquí, que es
del cual estoy hablando y del cual les estoy diciendo que estoy tomando unos valores. Entonces, aquí está precisamente esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué tomo yo? Estoy tomando el B sub C X, tal como lo dice la norma en su definición en el capítulo C2. B sub C que va de extremo a extremo del fleje. Lo llamo como B sub C X. Y B sub C Y, ojo, B sub C, que va de extremo a extremo de la barra, B sub C Y. Y me invento, esta es nomenclatura mía, un B sub X en el sentido X que es la distancia B entre los centros de las ramas del fleje, un poquito menor, ¿no? B sub X entre los centros, por eso yo coloco línea punteada aquí como para que identifiquemos que esto va más o menos identificando el centro de esta rama y el centro de esta rama está identificado por esta otra línea punteada. Lo mismo hago en el otro sentido, entonces tengo un BCY que es la distancia entre los bordes del fleje, pero BEY es una distancia entre los centros de las ramas del fleje. Entonces estoy tomando, miren ustedes, esa nomenclatura X y Y de acuerdo a los ejes cartesianos que acostumbra uno a tomar en esa forma Y y X en los sentidos que normalmente conocemos. Bueno, ¿qué hago otra cosa? También el H sub X, lo llamo H sub X aquí, que es la separación entre, en este caso, debería tener ya colocadas las ramas, pero no las tengo. H sub X es normalmente la distancia entre los, aquí estoy mal, ¿no? Realmente estoy indicando que la separación entre las barras. H sub X, a ver, y viene a ser como a ver, ¿cómo le puedo decir? Tendría que considerar que aquí hay un fleje, una rama, y aquí hay otra rama. H sub X viene a ser como X sub 1, y acá en el otro sería Y sub 1, como la separación. Aquí tengo un poco un defecto, aquí tengo una falencia, que aquí esto debería llamarlo yo. En últimas, si yo quiero hablar de separación entre flejes, diría yo H sub X y H sub Y estaría bien, pero que sería la separación no de estas barras de refuerzo que están en el contorno, porque estas son barras de refuerzo que corresponden a un refuerzo por flexo-compresión. Tendría que identificar aquí es un gancho o un gancho suplementario o un gancho sísmico o un fleje, un estribo sísmico, un gancho sísmico o gancho suplementario, ¿no? Y aquí no lo tengo, realmente no lo he colocado, debería haber colocado yo esto, aquí tengo una falencia como para corregirla con un gancho aquí a 135 grados y acá a 90 grados y en el otro lado de forma invertida. Esa es una falencia que hay que tenerla en cuenta. Bueno, entonces digo yo que recuerden que B es 45 y H es 45, dice la notación empleada aquí está explicada en el capítulo C2 de la norma sismo resistente colombiana NSR 10. En algunos casos, para identificar operaciones, se adiciona X o Y según la orientación. Me refiero a estos subíndices, ¿no? 1 de 6, vamos a la página 2. Dice, la norma NCR, capítulo C2, indica la notación BC. En este ejercicio se emplea BCX y BCY según la orientación X y de los ejes respectivamente. Aprecie el esquema indicado, o sea, lo que yo he mostrado antes, en la página anterior. La parte siguiente, comprobación de SP. Acuérdense, space, ¿no? Comprobación del space. Acuérdense que es el space, como el espacio necesario para acomodar las barras de refuerzo que se han definido. ¿Qué barras se han definido? Las barras por flexocompresión, que son 4 número 7 y 8 número 8. Esas barras tienen una disposición como se ve en el esquema anterior y como se indica aquí con la parte de que las oscuras son número 7 y las claras, o sea, sin relleno, son las número 8 y están dispuestas en todo el contorno. Entonces, la idea es como saber qué espacio ocupan esas varillas, el space, con base en las exigencias que existe al respecto. Entonces, eso es lo que hacemos en la página siguiente. Entonces, decimos que vamos a determinar el space SP. Entonces, tomamos el E,
que yo lo tomo generalmente 1.5 veces, según dice el ACI. El ACI dice que debe ser 1.5 veces el diámetro de la barra mayor. En este caso, perdón, sí, en el caso no, es el 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas, dice la norma, dice la CI. Pero en Colombia, pues, se trasladaría esto a 3.81, pero nuestra norma definitivamente dice que 3.81 no, y lo redondean a 4 centímetros. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. 4 centímetros o 40 milímetros. Yo por costumbre siempre tomo 1.5 pulgadas y entonces está dando ese valor. El diámetro del fleje número 3 que vamos a emplear, 0.95 centímetros. El tamaño máximo del agregado grueso, que no tengo más que hacer sino suponerlo. Voy a suponer que vamos a emplear o que se emplearía para elaborar esa mezcla de concreto un tamaño máximo de 1 pulgada. Y ese sería 2.54. Entonces tendríamos ya unos valores que nos permiten ir a determinar el space que requerimos, ¿no? La siguiente parte dice, según C763, esto según esa parte de la norma, ustedes lo pueden revisar, se debe tomar la separación libre de las varillas o barras así. Y debe ser mayor, recuerden que es I, la separación libre de barras, según el esquema que yo les he insinuado, que les he insistido que lo empleen hasta donde ustedes lo consideren que es útil emplearlo. Después ustedes ya dirán qué hacer con él, ¿no? Siempre insisto sobre eso, sobre cosas y nomenclaturas que yo empleo en el desarrollo de la asignatura, pero que son temporales, que nos sirven para entendernos ustedes y yo, y que posteriormente ustedes podrán optar por conservarlas o decir, desechémoslas y vamos por otro lado. Muy bien, entonces tenemos que según C763, incluso no existe, ahí no dice case, y no es una cuestión mía, y ahora conocemos case, que es I, es la separación libre entre las barras, y debe ser mayor o igual que A o B. Entonces, debe tomarse la mayor de las dos, por supuesto. 1.5 veces el diámetro de la barra mayor. Barra mayor aquí son, recuerden, barras número 7 y barras número 8. La mayor es la número 8, que tiene 2.54 pulgadas de diámetro, da 3.81, y B dice 4 centímetros o 40 milímetros, que dice la norma NSC C763. Entonces, tomamos la mayor de las dos, entonces I es igual a 4, ¿no? Dice barras por cara. ¿Cuántas barras por cara existen? Si miramos el esquema anterior, existe una número 7 y 3 número 8, ¿no es cierto? Mirando el esquema que hace poquito lo dejamos en la página anterior. Una número 7 y 3 número 8 por cara. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? El space para esa distribución por cara. Vamos a ver el space por cara, que es 2 recubrimientos externos, más 2 diámetros del fleje, más un diámetro de una barra número 7. Digamos en general, más diámetro de barra número 7, más diámetro de barra número 8, y más, aquí debería ser, debería haberle puesto yo algún número, N1 siquiera de barras número 7 y N2 de barras número 8. No le he puesto nada, lo dejé sin nada, pero debería tener un prefijo aquí. N barras número 7 y N barras o N es 1 barras número 7 y N es 2 barras número 8. Bueno, de todas maneras les advierto esa situación que se me ha pasado por alto también. Y aquí sería el número de barras totales menos 1 multiplicado por I. Eso sí lo saben ustedes, que lo habíamos analizado en el curso precedente. Haciendo los reemplazos, entonces tenemos el space sería 2E, que es 2 por 3.81. ¿Sí? Ojo, el recubrimiento externo, que yo lo defino así, más 2 veces el diámetro del fleje, 2 por 0.95, más el diámetro de una barra número 7 y más el diámetro de las barras número 8. Entonces yo esto lo agrupo y lo pongo así. Esta barra número 7, diámetro de barra número 7 y diámetro de barra número 8 lo coloco así, 0.3175, que es el factor de conversión, ¿no es cierto?, digamos, de la barra número a centímetros. Recuérdenlo, 0.3175 es el factor de conversión del número de barra a centímetros. Entonces yo digo 0.3175 multiplicado por una barra número 7. Pues sería un diámetro, porque es una sola barra, ¿no? Más 3 barras número 8. Y entonces multiplicado por esto ya me estaría dando esta magnitud de los diámetros ocupados, o sea, las magnitudes ocupadas por los diámetros de las barras. Más
el número de barras totales que hay por cara, que es 4, menos 1 y multiplicado por I. I, que es 4, que lo acabamos de definir aquí en esta parte anterior. 4 centímetros. Haciendo las operaciones, da S sub P igual a 31.40 centímetros, que es menor que B o H. Entonces dice que ok, ¿no? Porque B es 45 o H es 45, esta columna es cuadrada. Entonces nosotros tenemos que 31.4 es menor que cualquiera de las dimensiones de la sección transversal de esa columna. Lo que quiere decir que en cuanto a espaciamiento, en cuanto a disposición del refuerzo, estamos correctos. Estamos, como dice aquí, ok, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces se ha comprobado que eso funciona así y entonces vamos para la siguiente parte, que es de observar lo siguiente. El ASUST suministrado es 56.28. Esto está determinado en la guía F, que consiste en 4 barras número 7 más 8 número 8. El L sub C de la columna lo conocemos desde hace rato por los ejercicios o los ejemplos que hemos venido observando. L sub C es igual a 4.25. L sub U es igual a 3.75. El P sub U lo estoy tomando como el mayor de los dos. Recuerden que me daba 202 punto y pico, y aquí lo estoy tomando 207.8 y el momento como 31.9. ¿De dónde viene esto? Si es que mejor les sirve a ustedes. Todos estos datos mejor están al final o en las páginas últimas de la guía F. Entonces, este 207.8 debe estar allá y este momento también debe estar allá. Son los valores que nos sirvieron para determinar la armadura de refuerzo en ese ejercicio. Y esa armadura de refuerzo que finalmente resultó de 54 y pico, me acuerdo, pero que para colocar nosotros le colocamos un poquito más y nos dio 56 y pico. Entonces, todo eso, si de pronto tienen dudas de dónde sale, proviene de las últimas páginas de la guía F. Bueno, estamos en esta página 2 de 6, pasamos a la página 3. Ahora sí viene la determinación de la longitud en la que se debe colocar refuerzo transversal desde la cara del nudo hacia la columna. ¿Cuál refuerzo? Estamos hablando del refuerzo de confinamiento. Este ejercicio tiene que ver con confinamiento, ¿no? Entonces se trata de determinar L sub 0. Según la norma está en la sección o en el artículo C21641 o subartículo, yo no me acuerdo muy bien. En todo caso dice que L sub 0 se debe encontrar a la luz de estas tres consideraciones, A, B y C, y que debe tomarse la mayor de las tres, lo que dé mayor. La condición A dice que debe tomarse H igual a 0.45. Sabemos que H es 45. ¿Qué otra consideración es que debe tomar la sexta parte de la luz libre? L sub sobre 6. 375 sobre 6 da 0.625. C, que debe tomarse como 0.45. Entonces, debe tomarse la que dé mayor, nos está dando L sub 0.625, que es la distancia entonces en donde se debe colocar los flejes con menor separación. Vamos a ver entonces la siguiente parte. Yo siempre estoy colocando, jóvenes, aquí en esta parte, siempre coloco el artículo o el subartículo o la sección en la que se está tratando en la norma cada asunto que estamos viendo aquí. Entonces dice aquí la siguiente parte de separación máxima del refuerzo transversal. Está en C21, mire, aquí se me había olvidado, me estaba pasando C21.43 y es C21.643. Entonces, está allá precisamente cuando se trata lo de la separación máxima de este refuerzo de confinamiento. Entonces, la separación máxima está definida a la luz de tres consideraciones. Debe tomarse la menor de todas ellas, ¿no? De A, B y C. La separación máxima será la menor que resulte de todas estas consideraciones. Entonces viene A, dice B cuartos o H cuartos. Ustedes saben que B y H son las dimensiones de la sección transversal de la columna. Como la columna es cuadrada, solamente 45 sobre 4 me está dando 11.30 centímetros. El B dice 6 veces el diámetro de la barra menor, de la barra longitudinal, ¿no? Las barras longitudinales que tenemos aquí en este ejercicio son número 7 y número 8. Entonces tomamos 6 veces el diámetro de la barra menor, sería 6 veces el diámetro de la barra número 7, haciendo operaciones, ustedes las harán, y encontrarán que es 13.30 centímetros. ¿Listo? Y la tercera consideración dice que hay que encontrar S sub 0. Eso está dando allá en ese artículo, en esa sección de la norma del capítulo C21. S sub 0
es igual a 100 más 350 menos h sub x sobre 3, ¿no? Cierra paréntesis, igual a 15. Lo máximo que puede tomar es 15, ¿no? Si yo aquí realmente, eso no lo dice la norma, que no lo dice que es igual a 15, sino que dice que el máximo, que no hay necesidad de tomar valores mayores de 15. Entonces yo le puse 15 de una vez, ¿no? Pero es como para salir del paso, porque tenemos que corroborarlo, tenemos que ir a calcular ese subcero. Yo es para salir del paso, aquí estoy viendo simplemente que lo hago al mayor valor establecido por la norma, porque dice que no hay necesidad de que sea mayor de 15 ni tampoco menor que 10. Ah, y lo estoy colocando aquí debajo. Ese subcero dice que no necesita ser mayor que 15, pero tampoco necesita ser mayor que 10 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo estoy colocando, pero tenemos que corroborarlo. Vamos a comprobar ese valor de ese subcero para poder decir efectivamente cuál de los tres valores A, B y C sería el menor. Podría ser que al hacer el cálculo ese subcero nos resultara 10, por decir aquí. Entonces tenemos que comprobarlo. Entonces la siguiente parte es determinación de la distancia entre los extremos de las ramas del estribo. Eso es lo que yo llamo, digamos, determinación de la distancia entre los extremos de la rama del estribo. No, aquí no estoy diciendo eso. Estoy aquí como en contradicción en esta escritura. BEX. Debería ser BCX y BCY. Pero bueno, estoy diciendo aquí, estoy hablando de BX, tal vez la redacción está mal hecha. Determinación de la distancia entre los extremos de las ramas, no. Sería entre los ejes de las ramas de los estribos. Y ahí sí estaría bien. Entonces, ver esquema. Bueno, ya sabemos. BX igual a BY por ser cuadrada, igual a H menos 2C menos H sub F. Eso sí sería cierto, ¿no? Ya sería la distancia entre los ramos. H total menos 2 recubrimientos menos 2H menos 2 diámetros del fleje me estaría dando el valor de B sub E, X y B sub Y. No el valor de B sub C, X y B sub C, Y. Recordemos el esquema. Muy bien, ustedes de pronto lo pueden estar mirando en su celular porque en el celular tienen el ejercicio que yo les envié. Muy bien, pasamos a la página siguiente, en esta página siguiente que es la 4, ya vamos a reemplazar los valores B sub X igual a B sub Y, sería 45 menos 2 por 381, recuerden que es E, menos medio diámetro o dos diámetros medios del fleje, o sea, un solo diámetro menos 0.95 y esto me da 36.43, ¿no? Ahora sí, NR lo llamo yo número de ramas y ganchos suplementarios, ¿no? Aquí lo he dejado como ganchos simplemente. Número de ramas y ganchos suplementarios. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy dando una idea de una vez que vamos a hacer esta formación. Vamos a colocar un estribo que va por todo el perímetro. Un estribo perimetral que se cierra en un sitio con ganchos a 135 grados. Además de eso, estoy colocando yo ganchos sísmicos, 2 ganchos sísmicos en las 2 direcciones, con las formas como los estoy sugiriendo aquí. Gancho a 135 grados y acá gancho a 90 grados y alternados para que no queden en la misma forma. De esa manera, entonces estoy indicando ganchos suplementarios en un sentido y en el otro, ¿no? Entonces, el número de ramas que va a tener este refuerzo transversal va a ser 4 en cada sentido. En cada sentido van a ver número de ramas 4. Y recuerden que este es el estribo perimetral. Bueno, entonces, ese es más o menos esa vaina que parece una araña que está allí. De todas maneras, he colocado yo así a mano alzada, tratando de hacer un dibujo con el fin de que reconozcamos de qué se trata cada cosa de la cual estamos hablando. Entonces, aquí tenemos entonces igual disposición en los dos sentidos. Igual disposición, por supuesto, porque la columna afortunadamente es cuadrada. No así en el esquema que vemos en la guía, digo, en la norma sismoresistente, donde se aprecia una columna rectangular y podrían dar ramas en un sentido más que en otro, como allí se aprecia. Vamos entonces, dice igual disposición en los dos sentidos. H sub X, ya lo estoy diciendo yo de una vez, ¿qué es H sub X? Es la separación entre las barras de el refuerzo transversal consistente en un estribo perimetral y unos ganchos suplementarios. Entonces voy a encontrar esta separación aquí que sería igual a esta y que sería igual a esta. Entonces, esta que viene a ser HX, la estoy llamando de una vez, aunque ahora lo llaman X1 y lo llamarían Y1 en el otro sentido, o X1, ¿no?
Yo de una vez digo que HX es igual a BEX. ¿Cuál es BEX? La distancia entre los ejes de las ramas del estribo perimetral. ¿Dividido entre qué? Entre el número de espacios que haya. ¿Cuántos espacios hay? 3. Y para encontrar ese espacio uno debe tomar el número de ramas menos 1. ¿Ok? Yo tengo 4 ramas menos 1, entonces me da 3 espacios. Entonces yo tomo ese valor de BEX que lo he encontrado acá arriba, ¿cierto? BX 3643 y lo coloco aquí en el numerador y lo divido entre 4 menos 1, que es el número de ramas menos 1, y nos está dando entonces 12.14, que sería entonces el valor de H sub X, ¿no? Y como esto es cuadrado, diríamos que H sub X es igual a H sub Y, o sea, en el otro sentido también tendríamos la misma separación. Entonces, H sub X se establece en los dos sentidos como 12.14, ¿cierto? Entonces vamos a emplear así este H sub X que hemos encontrado de 12.14, lo vamos a reemplazar, reemplazándolo dice H sub X en la expresión C21.5, donde dice que hay que calcular ese sub 0. Y allí ese sub 0 dice que es igual a 100 más 350 milímetros menos este que lo vuelvo a milímetros, ojo, tengo que volverlo a milímetros porque está en centímetros, entonces dice 12.14 que es este, lo multiplico por 10 para volverlo centímetros, entonces me queda 350 menos el valor que me dé aquí, que sería 121.4, dividido entre 3 y sumado a estos 100. Y luego todo eso lo vuelvo a dividir sobre 10. ¿Por qué? Porque toda esta expresión que está aquí está en milímetros, lo vuelvo a dividir sobre 10 para que me dé en centímetros, ¿no? Entonces lo vuelvo a dividir sobre 10 externamente para hallar el valor en centímetros. ¿Qué tenemos aquí entonces? Un valor resultante de S sub 0 igual a 17.6. Mire, después de hacer tanto trabajo y tanta cosa, encontramos un valor bastante alto que sobrepasa al mayor valor que recomienda la norma. Dice, no hay necesidad de que sea mayor de 15 centímetros. Entonces, vuelvo a hacer la énfasis, porque esta ya la habíamos escrito antes, esta expresión, con sus límites, por supuesto. Y está dando resultado de la operación 17.6, lo que nos conduce a que ese sub 0 como máximo sería 15. No puede ser más de 15. Entonces, pues se hizo la operación porque eso es lo que tiene que hacer el ingeniero. Tiene que corroborar porque podría haber sido, puede haber sido como es este, pero pudo haber sido con un valor, por ejemplo, que le dé como 9.7 o como 10.5, algo así. Si le diese 9.7, pues están diciendo que no hay necesidad tampoco que sea menor de 10, ¿no? Que 10 es lo adecuado. Pero si le da 10.5, pues hombre, toma 10.5 en ese caso, porque ese sería el valor menor entre todos. Vamos a ver, entonces dice que ese sub 0 sería 15 aquí, observando ese máximo de la página anterior se aprecia que ese máximo sería 11.30. Miremos entonces en la página. Acabamos de encontrar, mire, que ese sub 0 es 15. Entonces, miremos aquí en la página anterior. Esta vaina que se metió aquí, está muy bien, pero... Epa, estoy más perdido que el hijo del Inver. Bueno, entonces estamos mirando en la página anterior y observamos que la separación máxima de los flejes por confinamiento estará gobernada por estas tres condiciones y tomando la menor de ellas. Entonces, como la primera da 11.30 y la segunda da 13.30 y la tercera que acabamos de ver da 15, bueno, seguramente le puse el 15 porque ya lo habíamos encontrado luego. Entonces, la menor de todas es 11.30, ¿no? La menor de las tres, lo cual nos conduce a concluir acá en la parte inferior de que la separación máxima anterior se aprecia de que la separación máxima sería de 11.30, ¿no? 11.30. Pasamos a la página siguiente. Dice determinación de la separación con base en el refuerzo transversal supuesto. Entonces, determinación de la separación. Ahora viene la cuestión. Mire, ya viene otra separación. Hemos encontrado una separación que ya nos dio 11.30 de la página anterior. Ahora dice, determinación de la separación con base en el refuerzo transversal supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Que hay un fleje periférico o perimetral, ¿no? De número 3, que serían 2 ramas, más 2 ganchos sísmicos. Ese es el refuerzo supuesto. Entonces dice, determinación de la separación con base en refuerzo transversal supuesto. Estribo perimetral de 2, el prismo perimetral de 2 ramas, ver página 4 y 2 ganchos suplementarios
o ganchos sísmicos, lo que constituye 4 ramas hacia los 2 sentidos. 4 ramas en los 2 sentidos. ¿Listo? Vamos aquí a esta parte donde dice, para el efecto se deben determinar los siguientes parámetros, según C21644, y aplicar las fórmulas C21-7 y C21-8. Entonces, miremos un momentico a ver qué nos dice estas expresiones C21-7 y C21-8. Bueno, aquí estamos donde hablamos de esos valores, ¿cierto? Por aquí hay unas cuantías que las vamos a mirar también. Miremos aquí, habla de B sub C igual a 0, no sé qué. ¿Dónde está, no? Tan perdido, estoy más perdido que nada, no está aquí. Vamos a regresarnos un poquito, aquí está. Aquí están las expresiones, dice que, esta es, dice B, ¿no? Que es que se debe determinar, miren, en esta página de la norma, el artículo C21644 dice, debe proporcionarse refuerzo transversal en las cantidades que se especifican de A o B, a menos que en C2165 se exija una cantidad mayor. Entonces, dice 2165, les advierto que es el sitio donde habla del refuerzo por cortante. Entonces, si en cortante se exige mayor cantidad, pues se toma lo que diga cortante, pero si no es así, se tomará lo que se diga aquí por confinamiento. Aquí debe considerar las dos situaciones A y B. A dice, la cuantía volumétrica del refuerzo en espiral o de estribos cerrados de confinamiento circulares, o también puede ser rectilíneos, ¿no? Rho sub S no debe ser menor que la requerida por la ecuación C21.6. Esta es la ecuación C21.6. Acuérdense, la vamos a mirar por ahí por fuera porque no ha quedado dentro del escrito de la guía, pero vamos a mirar por fuera para entender esto. ¿Qué es esta cuantía? Esta es una cuantía que puede ser en espiral, aquí está hablando de espiral circular, o puede ser espiral rectilínea, no todo que sea, digamos, una espiral que está rodeando a las barras longitudinales. Dice uno, y no debe ser, ojo, menor que la requerida por la ecuación C10.5. Tendríamos que irnos a la ecuación C10.5, veámosla así para que tengamos conciencia de lo que existe allá, C10.5, ¿cierto? En el capítulo 10, que es donde se trata lo de columnas, C10.5, miremos dónde está eso. C10.5, mira, aquí encontramos la expresión C10.5. ¿Qué dice? La cuantía volumétrica del refuerzo en espiral Rho sub S no debe ser menor que el valor por esta expresión, ¿no es cierto? Entonces está indicando aquí esta situación. C10.5. Entonces nos vamos nuevamente al capítulo 21, donde estamos mirando estas expresiones que son las que sirven para determinar, quiero que quede claro esa parte aquí. Entonces, está refiriéndose que no debe ser menor, a pesar de que encuentre aquí, esto no debe ser menor que lo que resulte según esa expresión que está ya en el capítulo 10, que acabamos de verla. Bueno. ¿Qué más dice aquí? Ambos extremos del elemento de proporcionarse estribos cerrados. Bueno, esto es otra cosa. 16 veces el diámetro de la barra del estribo, tal cosa. Una sexta parte de la luz, un tercio, 8 veces. 8 veces el diámetro de la barra longitudinal combinada menor de diámetro. Bueno, esa es otra consideración. Su cero no debe ser menor que una sexta parte, que la mayor dimensión, que 500 milímetros. ¿Dónde estoy? Estoy perdido. Este no es C21. No es este, estoy perdido yo. C21 es más abajo. Estaba metido tal vez en la zona de disipación moderada, por eso estaba perdido allí. Sí, aquí sí está. Aquí estamos. Entonces aquí estamos. Disipación, data, tal cosa. Bueno, aquí. Sí, aquí estamos. Aquí era donde estábamos, ¿no? Dice que no debe ser menor que la requerida por expresión 10.5. Bueno, y B, que es la otra manera. A es una manera de proporcionar refuerzo transversal. ¿Alguien me llamaba? Sí, es que no se mira la norma. Gracias.
el Gracias, ejercicio. gracias. De pronto yo estoy, sí, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Sí, yo no sé qué momento me quedé fuera. Ahí sí estamos bien, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ahí ya. Muchas gracias. Sí, por favor, de pronto, digamos, hago un mal manejo acá y resulta que nos fregamos. Bueno, entonces, estamos aquí, entonces mirando que C2164 dice de proporcionarse refuerzo transversal en las cantidades que se especifican de A o B. De A es lo que acabamos de ver. Y B dice, B, el área total de la sección transversal del refuerzo de estribos cerrados de confinamiento rectangulares a su SH no debe ser menor que la requerida por las ecuaciones C21-7 y C21-8. ¿Qué son estas? C21-7 nos está dando esta expresión en la que existe una nomenclatura, esta es área de refuerzo transversal a su SH, dada por una expresión en la que aparece punto 3 por S, que será la separación de los flejes, B sub C, que ya sabemos que es B sub C, ¿no? Según la definición en el capítulo C2. F'(C) y F sub Y T, pues F sub Y T es el esfuerzo de influencia del refuerzo transversal, en este caso, que es 420. AG, que es el área bruta total, y está sub CH, que viene a ser el área del núcleo confinado, ¿no? O sea, el área comprendida, digamos, entre los lados BCX por BCY. BCX por BCY, o sea, sería el área que se correspondería. Sin embargo, la pueden mirar allá en el capítulo C2 y allá le pueden explicar qué es esa ACSH. Pero lo vamos a ver en la operación del ejercicio que estamos haciendo. Esta es una fórmula y luego esta. En todo caso, debe tomarse la mayor de las dos áreas o cuando uno determina la separación, porque mire, la separación está aquí también, está arriba como está acá abajo. Debemos determinar la separación, la menor de las separaciones que nos dé con base en un área de refuerzo transversal establecida. Si podemos decir que esta área de refuerzo ya la conocemos, son 4 barras número 3, área de 4 barras número 3 y acá área, entonces podemos despejar ese. Entonces debemos determinar la menor de las dos separaciones con la que vamos a colocar el refuerzo. ¿Listo? Entonces aquí está la expresión C21-7 y C21-8. Vamos a compartir la parte, volviendo al ejercicio. Entonces miramos esto que estamos diciendo aquí, que es que dice, perdón, aquí dice que para el efecto se deben determinar los siguientes parámetros según C27, C21-644 y aplicar las fórmulas C21-7 y C21-8. ¿Qué encontramos? BC es H menos 2E, ¿sí? O sea, 45 menos 2 veces el recubrimiento daría 37.38. BC va a ser igual en los dos sentidos, BCX y BCY, porque la columna es cuadrada. Entonces tenemos un valor de 37.38. Recuerden que ese valor se lo necesita en las expresiones para encontrar el A sub SH. El siguiente valor es A sub CH, que es B sub CX por B sub CY. Da 37.38 elevado al cuadrado, también 397 centímetros cuadrados. Y ahí sigue AG, es el área bruta, B por H, 45 al cuadrado, 20.025. A su SH lo determinamos de una vez porque ya conocemos de qué está constituida el refuerzo transversal. Dice que son 4 ramas, 2 ramas del estribo periférico, del fleje periférico y 2 ganchos sísmicos. Entonces nos da 4 por este valor. Recuerden, yo siempre utilizo este punto 0.792 que al multiplicarlo por el número de la barra elevado al cuadrado me permite encontrar el área de la barra respectiva. Y este coeficiente 0.0792 es perfectamente válido para aplicarlo en barras de menores tamaños, con lo cual no se induce en mayor error o no se peca, digamos, no se tiene error prácticamente. Este es un factor de conversión o es un factor que me permite entonces que al multiplicarlo por la barra elevada al cuadrado nos permite encontrar el área de esa barra. Entonces, como son 4 barras, encontramos que el área es 2.85 centímetros cuadrados.
Entonces lo vamos a tener allí A sub SH, área de las ramas del refuerzo transversal. Perdón. Y empleando las fórmulas C21 raya 7 y C21 raya 8, que las tenemos aquí, que las he tomado de la norma, ¿cierto? Aquí, por si acaso, es F sub Y, aquí aparece como medio raro, esto es F sub Y, ¿cierto? Y hacemos los reemplazos de los valores encontrados y nos vamos a despejar entonces lo que les decía, despejar S sub 1 y S sub 2. Despejamos S sub 1 de la primera ecuación de la C21-7 y S sub 2 de la C21 raya 8. Entonces, de las expresiones anteriores, finalmente se opta por la menor entre ellas, así. Estoy haciendo los reemplazos respectivos. Aquí me da una separación S sub 1 de 8.5 centímetros y S sub 2 de 12.7 centímetros. Entonces, la separación que debo tomar de los flejes con base en esa armadura de refuerzo transversal ya colocada aquí, ya se tiene conocimiento que ha habido ya digamos, un establecimiento previo de una armadura transversal que ya la hemos visto, que consiste en un fleje periférico y dos ganchos sísmicos. ¿Listo? Entonces, al hacer esta operación, nos dio las separaciones y tomamos la separación menor de las dos, que está dando 8.5. Esta separación 8.5 es menor que la separación máxima 11.30. Recuerden que encontramos en una parte precedente que la separación máxima nos daba 11.30. Ustedes lo recuerdan que tuvimos que hacer operaciones para encontrar ese subcero y toda la cosa. Entonces, allí encontramos que era 11.30. Entonces, ¿qué nos está dando? La separación nos la está dando aquí mediante la aplicación de estas fórmulas. Pero entonces, comparamos con la separación máxima. Nos da 11.30 de separación máxima, lo que quiere decir que nosotros estamos por debajo de la separación máxima. Si hubiese sido que esta separación nos diese 14, por decir, o 12 ya sería mayor que la separación máxima, tendríamos que desechar esta separación de 12 que nos hubiese dado y colocar la máxima, que sería de 11.30. ¿Listo? Muy bien, entonces viene enseguida la determinación de la cantidad de flejes en la zona de confinamiento, ¿no? La separación de los flejes en la zona de confinamiento. Es decir, es como ir a determinar esta parte. A ver si lo podemos mirar aquí. Excuse un momentico, ya estoy que me voy por otro lado, ya olvidándome de que ustedes están aquí. Entonces es simplemente que quiero mirar esto. Esta es la parte final del ejercicio de cortante, donde comprobábamos que la columna va a tener una zona de confinamiento aquí pequeñita, L sub 0 de arriba para abajo y L sub 0 de abajo para arriba, y que va a haber una zona central en la cual ya no está dentro de esa zona de confinamiento. Entonces, aquí, para llegar a determinar esos 9 flejes, es lo que vamos a hacer ahorita la operación. ¿Por qué? Porque van a estar separados cada 8.5, de arriba y de abajo. Y hay que determinar el número de flejes. Y también tendremos que determinar esa separación en el centro, donde no está considerada bajo la zona el sector de confinamiento. ¿Y cuántos flejes nos van a ir? Eso es lo que vamos a hacer enseguida. Por eso me viene este esquema, porque aquí está indicado, pues qué ironía, ¿no? No lo he indicado allá donde estoy hablando de confinamiento y lo vengo a indicar acá donde está cortante, pero así son las cosas de la vida. Entonces miramos otra vez y nos vamos para allá y vamos a mirar el ejercicio donde estoy en la intención precisamente de determinar ese valor. Entonces dice que en efecto, la cantidad de flejes en la zona de confinamiento sería igual a L sub 0 sobre S más 1, recuerden. La longitud en la que se requieren flejes sobre la separación establecida tendríamos entonces más 1. Entonces, punto de sentido 5 es el valor que habíamos encontrado de L sub 0 en un paso precedente, acuérdense, dividido entre la separación que acabamos de encontrar aquí, que es 0.085, miren que estamos hablando en metros, más 1, ¿no? Metros arriba y metros abajo, más 1 da 9 estribos. Colocar 9 estribos y ganchos sísmicos a cada 8.5 centímetros en cada extremo de la columna. Esa es la conclusión a la cual se llega, ¿no? Más allá, dice, de L sub 0 se deben colocar estribos según C21645. Aquí estoy refiriéndome a la norma para que ustedes la consulten en su momento. Ahora veamos lo que dice. Estoy transcribiendo lo que dice allá. La separación máxima para esos estribos que están fuera de la zona de confinamiento, más allá del L sub 0. Dice A, 6 veces el diámetro de la barra menor. Y B, 15 centímetros, el que sea menor. ¿No es cierto?
Entonces, 6 veces el diámetro de la barra es 13.30. Recuerden que la barra menor es número 7. Y 15 centímetros, que es lo establecido como alternativa. Entonces dice, entre 13.30 y 15, ¿cuál tomo? 13.30, digo que la separación máxima será 13. Lo redondeo a 13 porque no podemos estar al maestro o a alguien diciéndole, oiga, 13.3, es que 13.3 no tiene que redondear. Si acaso lo redondea, si se aproxima más a 13.5, digamos por encima de 13.5, pues ponemos 13.5, pero no 13.3 ni 13.2. Sería algo muy especial y muy específico y para que tenga que hilarse muy fino. Aquí simplemente se redondea al valor menor para darle un poco de más seguridad al asunto. De esta manera, entonces, encontramos que la separación de los flejes en esa zona central que vimos en el esquema anterior, que no corresponde a la zona de confinamiento, estaría entonces encontrando los flejes. Vamos a ver la cantidad de flejes. En esa zona, descontaríamos de la altura libre total, de la altura libre de la columna, descontaríamos 2 L sub 0, porque hay L sub 0 arriba y L sub 0 abajo, ¿no? Y esta distancia la dividiríamos entre la separación SM que hemos encontrado aquí. Entonces, 375 menos 2 veces L sub 0 sobre punto 13 me está dando 19 estribos y ganchos sísmicos cada 13 centímetros. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver la conclusión. Aquí llegamos al final de esta página y de esta manera concluimos cómo se deben determinar estos refuerzos en los casos de los diseños de las columnas. Listo, digamos, en cuanto a refuerzo transversal se refiere. Entonces, tengan en cuenta que aquí hay dos aspectos que se deben considerar, que es el diseño o la determinación de los flejes por efecto de cortante y la determinación de los flejes por efectos de confinamiento. Y al final decidir que se debe tomar el menor de los dos, el que más exigente sea, para decir esto es lo que se debe colocar definitivamente en una columna. Muy bien. Vamos a dejar ya esta parte. Vamos a dejar esta parte y vamos a abordar. Pues yo quería abordar, pero realmente no alcancé, pero nos toca mirarlo en algún momento dado, que tiene que ver con los desplazamientos horizontales, hablar sobre las rigideces, para tener en cuenta ese aspecto, pero eso es como algo fuera, digamos, del tema del concreto, simplemente es como una ilustración. Y antes de que hablemos sobre el tema, que le voy a dedicar un pequeñito tiempo, porque no es tema de este curso, de todas maneras les voy a enviar a través del WhatsApp, les voy a enviar la guía, si se puede llamar así, de este tema llamado rigidez flexionante, para que con base en esa rigidez uno pueda determinar cuáles son los desplazamientos. Allí, pues, por supuesto, se concluye con las rigideces de Wilbur, ¿no? Es un tema que uno lo encuentra en internet, las rigideces de Wilbur, las expresiones de rigidez de Wilbur, que le sirven a uno para ayudarse en algunos casos manualmente, cuando no tiene otra alternativa, para ayudarse de cómo encontrar los desplazamientos horizontales en estructuras, acudiendo a lo más completo, digamos, que podría haber. De pronto hay otras cosas más, pero hasta donde yo conozco son las expresiones de Wilbur, hablando de expresiones manuales que se utilizan para determinar este parámetro importante que es la rigidez, y con base en la rigidez determinar cuáles son los desplazamientos laterales que puede experimentar una estructura o un elemento en particular, que podría ser una columna, ¿no? Entonces, vamos a entrar aquí ahorita como a tratar de ver. Yo no sé, realmente primero quiero, antes, espérense un momentico, busco dónde está el texto que me pueda ayudar un poquito a hablar sobre esto, tal cosa, más estructuras, en columns, textos de McCormack, a ver si me da un poquito el texto de McCormack. Entonces, con base en eso, tal cosa, ¿dónde estás? Bueno, miremos a ver en qué parte está estado de cortante, introducción al estudio de columnas, diseño de columnas sometidas a carga y flexión axial, columnas esbeltas, estructuras, torsión, losas, muros, tablas, no se me perdió tal cosa,
columnas esbeltas, columnas cortas, veamos que tiene. Bueno, metamos aquí introducción al estudio de columnas, a ver si de pronto encuentro aquí. Se me olvidó hablarles sobre un poquito. Tal vez se lo voy a describir y se lo voy a enviar más bien. Algo que se me olvida para explicarles un poco lo de la cuantía, las cuantías transversales que deben existir con base en la cuantía volumétrica, etcétera, etcétera. Entonces los voy a enviar más bien a través del chat. ¿Dónde estoy? Estoy tratando de encontrar aquí tal cosa. No se olviden que este libro es bastante didáctico, bastante interesante. Claro está que, digamos, estas curvas de interacción carga-momento no muestran los quiebres de la misma en sectores arriba y abajo que hacen un quiebre aquí, pero pues está mostrando una situación interesante de este tema de columnas. Miren aquí las ordenadas las llaman K sub n y las abscisas las llaman R sub n, ¿no? Pero bueno, son nomenclaturas que bien podrían también emplear ustedes para identificar eso. Pero bueno, vamos, estoy buscando una cosa que me ayude a explicar un poco lo de diseño biaxial. Aquí como que empieza así, aquí empieza. Sí. Si quiero entrar al tema de flexión biaxial, ¿no? Escúcheme un momentico, por favor. Denme un momentico.
Bueno, jóvenes, entonces reanudamos y en esta ocasión es para entrar al tema de diseño de columnas sometidas a flexión en los dos, respecto a los dos ejes que tiene la columna, respecto a los dos ejes ortogonales X y Y. Entonces, habrán podido leer esta partecita y en efecto las columnas están sometidas en la generalidad a solicitaciones en los dos sentidos, por tanto hay que hacer esa consideración y los software tienen incluido eso automáticamente. Por supuesto, ya tienen incluido la elaboración de esos diagramas de interacción carga-momento, no solamente en el plano, sino en el espacio, que dan consecuencia o dan como resultado o conducen a unas figuras volumétricas de curva de iteración carga-momento, como lo van a indicar aquí abajo. Entonces dice que en momento, si existe flexión respecto a los ejes X y Y, me imagino que de pronto mientras yo me alejé pudieron leer un poquito esto. Dice, el momento biaxial puede calcularse combinando los dos momentos o sus excentricidades como sigue. El momento biaxial sería igual a la raíz cuadrada del momento en el sentido X o alrededor del eje X elevado al cuadrado más el momento alrededor de Y elevado al cuadrado. Esta es una expresión pues aparentemente muy sencilla y que con eso uno resolvería el problema, pero la verdad es que tiene que hacer análisis más cuidadosos para poder llegar a decir cuál es el momento biaxial. Aquí podríamos decir que ese es el momento biaxial o bien que la excentricidad biaxial sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las excentricidades respecto a cada uno de los ejes. Digamos, esa es como una presentación sencilla que de pronto tiene mucho de verdad basado en el teorema de Pitágoras, pero que hay que ser mucho más laboriosos o mucho más, ¿qué sería? O mucho más, tiene que uno hacer muchas más cosas y las mismas disposiciones lo indican que debe hacerse una cantidad de cosas para poder llegar, en efecto, a determinar cuál es ese momento biaxial. Muy bien. Y para más que todo, más que determinar el momento biaxial, para determinar las armaduras de refuerzo con base en estos movimientos de momentos uniaxiales, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de momentos uniaxiales simultáneos y momentos uniaxiales no simultáneos, los vamos a ver luego. O si alcanzamos a ver en este tiempito que nos queda. A propósito, de pronto, he dicho yo que dejemos un tiempito, ¿no? Como para que me digan alguna cosa, para que conversemos. Nos queda muy poco en realidad. Vamos a ver entonces. Dice que obviamente para encontrar unas curvas de interacción carga-momento es más fácil encontrarlas, para efectos biaxiales es más fácil encontrar en columnas circulares que en otro tipo de columnas, ¿no? Las circulares son las que más se facilitan para encontrar esas curvas de interacción o ese plano, o esas curvas en el plano, en la condición volumétrica. Dice, veámoslo aquí, dice, las columnas circulares tienen simetría polar y así la misma capacidad última en todas las direcciones. Por consiguiente, el proceso de diseño es el mismo, independientemente de las direcciones de los momentos. Si existe flexión respecto a los ejes X y Y, el momento biaxial puede calcularse combinando los dos momentos o sus excentricidades como sigue. Claro, en columnas circulares sí esto es muy cierto, más cierto que nada, para conseguir el momento biaxial de esta manera o la excentricidad basada en el teorema de Pitágoras. Dice, para formas distintas de la circular es necesario considerar los efectos de la interacción tridimensional. Siempre que sea posible, conviene diseñar una sección circular. Siempre que sea posible, conviene diseñar con sección circular las columnas sometidas a flexión biaxial. Si es necesario usar columnas cuadradas o rectangulares, para tales casos el refuerzo debe colocarse uniformemente alrededor de los perímetros. Lógicamente podría pensarse que sería posible determinar P sub n, carga nominal, ¿no es cierto?, para una columna cargada biaxialmente mediante ecuaciones de elástica.
tal como se hizo en el ejemplo 10.2. Bueno, ustedes tienen este texto, incluso recuerdo que me lo proporcionó o nos lo proporcionó una compañera de este curso, que es Karen, o independientemente, por otro lado, ustedes lo hayan obtenido, este texto, no, este fue el que yo les proporcioné, o yo los he proporcionado, o yo lo tengo solamente, no sé realmente si yo lo tengo solamente, o ustedes tienen este texto. De todas maneras, me gustaría que lo tengan porque es importante, ¿no? Ojalá. Ahora conversamos más luego. Dice, lógicamente se podría pensar que sería posible determinar PSUN para una columna cargada biaxialmente mediante ecuaciones de la elástica, tal como se hizo en el ejemplo 10.2. Tal procedimiento conduce a la respuesta correcta, pero las operaciones matemáticas son tan complejas debido a la forma del lado comprimido de la columna que el método no resulta práctico. No obstante, haremos algunos comentarios respecto a este tipo de solución refiriéndonos a la figura 10.21. Bueno, la figura 10.21 está aquí, sí está aquí. Muy bien. Se escoge una posición supuesta para el eje neutro y se dibujan los triángulos apropiados para deformaciones unitarias como se muestra en la figura. Se escriben las ecuaciones usuales con C sub C igual a 0.85 F' veces el área sombreada sub C y con las fuerzas en cada varilla iguales al área de sus secciones transversales multiplicadas por los respectivos esfuerzos. La solución de la ecuación provee la carga de la solución de la ecuación provee la carga que establecería la posición del eje neutro. Sin embargo, el proyectista, es un libro mexicano, por supuesto, el diseñador, digamos, o el analista, el calculista, aquí es el proyectista usualmente comienza el diseño. Bueno, entonces aquí miren cómo consideran una sección transversal de columna tratada en una forma diagonal, no en una forma con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Entonces esa columna está en esa posición y observen que tenemos 4 barras que se han colocado ahí. Digamos, hablando de lo que tradicionalmente conocemos, mire cómo se cambiaría la posición de esta distancia que va desde la fibra más comprimida, que es esta punta. En esta punta estaría más comprimida la columna, y luego esa distancia que va hasta la fibra más traccionada, que sería la del acero, ¿no? La de la fila del acero, la barra 4, digamos, en este caso. Entonces, estaría estableciéndose un diagrama de deformaciones unitarias, acuérdense de esto. El de deformaciones unitarias estaría en la parte más comprimida con la deformación máxima de deformación por compresión, que es 0.003, ¿cierto? Que tendríamos nosotros entonces una deformación por compresión y deformaciones por tracción en el otro lado de su S4 correspondiendo a la fila 4 o a la barra 4 y deformación en su S3 correspondiendo a la barra número 3. Y de esta manera se puede obtener la fuerza, que en este caso suponemos el eje neutro ubicado aquí, obviamente, consecuencia de ¿qué? De que nosotros tenemos que en el diagrama o en el esquema de deformaciones unitarias, miren, de aquí las compresiones pasa por aquí a las tracciones y en este punto exactamente está el eje neutro. Entonces el eje neutro se proyecta por aquí y esta profundidad del eje neutro no la podemos olvidar, es C minúscula. Acuérdense, C minúscula es la profundidad del eje neutro, aquí y en Cafarnaúm, ¿cierto? Y tenemos entonces enseguida, estaba acá, mire, yo no lo había visto, acá está C, en la parte superior izquierda. Y está diciendo del neutral axis, o sea, eje neutro. Entonces, tenemos entonces esa posición en diagonal. Tenemos el bloque de compresiones de Whitney de 0.85 F'C. Recuerden cuando veíamos el concreto armado 1, les decía, ojo con esto, que esto se va a emplear en el futuro, en columnas, en todo lo que quiera, va a encontrar esta teoría que pues es la más simple, porque recuerden que hay el procedimiento americano y el procedimiento de la CI, pero el procedimiento de Whitney era como que se universalizó, como que por ser más simple, se lo emplea muy frecuentemente en diferentes contextos que tienen que ver con el diseño de estructuras en concreto armado. ¿Listo? Entonces, aquí vemos la profundidad del bloque de Whitney A igual a betas 1 por C, cosa que también es conocida. Tendríamos nosotros entonces la
consideración de que va a haber una fuerza de compresión C sub C del concreto, que es 0.85 F' sub C por A sub C. Recuerden que A sub C sería aquí no es tan fácil identificar B por H, porque uno dice C sub C es 0.85 F' C por B por H, por B por A, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Pero aquí no es tan fácil decir B por A, porque esto es un trapecio prácticamente el que está sombreado y es el de la zona comprimida, ¿cierto? Entonces, hay que considerarlo como 0.85 F' por A sub C. A sub C viene a ser el área del trapecio. Y luego hay que considerar la compresión dada por la barra 2, que es la barra 2 que está aquí, mírenla, y la proyectan aquí como C. Obviamente está la compresión, la llaman C'S2, y sería igual a sub 2 por F sub S. Pues el F sub S se refiere al esfuerzo que tenga la barra en ese momento, ¿no? No dicen de F sub Y, sino al esfuerzo que haya en la barra en ese sitio. Lo mismo que la barra 1. La barra 1 se viene por la misma fila y dice C' sub S1, esfuerza la compresión y por tanto es el área de la barra 1 multiplicado por F sub S. ¿Cuál F sub S? El esfuerzo que tenga esa barra en ese sitio, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al diagrama de deformaciones unitarias. Ustedes saben que el diagrama de deformaciones unitarias nos da la deformación unitaria y la deformación unitaria multiplicada por el módulo de elasticidad nos está dando el esfuerzo, siempre, ¿no? Lo mismo acá, mire, para las fuerzas en tracción de las barras 3 y 4, siempre se multiplica por F sub S, ¿no? Porque están sometidas a tracción. No sabemos cuál es el valor, no podemos decir que es F sub Y ni de fundas porque no se conoce, son valores distintos. Tal vez F sub Y sea la última barra que esté por acá, tal vez esta, ¿no? Pero realmente no se sabe al respecto. Bueno, ya me dio la señal de que debemos suspender y debemos escuchar sobre alguna cosa. Bueno, vamos a ver enseguida, veremos cosas que tienen que ver con la determinación de cargas y vamos a llegar a esta figura que aquí está como mal hecha, realmente parece una pompa de jabón más que una curva de interacción en el espacio. Realmente esa es más o menos la situación de las curvas de interacción en el espacio, que nos da una cuestión de una superficie, imagínense aquí. Aquí es una rebanada que se ha tomado, una rebanada a una altura determinada de unos momentos uniaxiales. Vamos a ver en la próxima entonces qué son momentos uniaxiales simultáneos y no simultáneos para entender muy bien esta situación. Y bueno, ya entraremos entonces en mejor forma. Dejemos entonces por ahora esta situación allí. Y pues quisiera de pronto escuchar alguna cosa, alguna inquietud que ustedes tengan. Yo quisiera como acostumbrar a que estos 5 minuticos no queden en el aire, sino que pues cualquier cosa que se les ocurra sobre el tema de lo que estamos viendo, sobre el tema del proyecto, sobre la forma como estoy haciendo esto, o lo que ustedes quisieran, alguna cosa. ¿Listo? En todo caso, estoy para escuchar alguna cosa, algunas cosas bueno, respecto a esto del diseño biaxial, ya les enviaré unas copias que tienen que ver con la temática, con el fin de que nos adentremos más a este aspecto. No se olviden, sobra decirles, porque yo sé que todos ustedes son muy juiciosos, yo tengo un buen concepto de ustedes, pero sin embargo, no sobra decirles que hay que ser juiciosos con esto, ¿no? O sea, ustedes saben ya por experiencia, por el recorrido que tienen en la carrera, por el recorrido en su vida, porque el que es buen niño es buen joven y el que es buen joven es buen adulto y el que es buen adulto es buen viejo, ¿no? Si han tenido una trayectoria en sus tiempos pasados, pues es muy seguro que siguen siéndolo. Raras son las veces que una persona que viene bien se desvíe o se descarrile. Y también es posible que los que han venido mal en el pasado se vuelvan juiciosos en el presente y en el futuro. Eso se ve también cosas. No es que sea un paradigma el que viene bien, se irá bien y hasta la muerte, no. Realmente depende también de las tentaciones del demonio que a uno lo hagan caer en algo peligroso y se desvíe de su destino, de sus objetivos, habiendo venido bien. Y otros jóvenes que habiendo venido mal en el camino reflexionan y dicen, no, esta vaina no puede ser más, sino hasta aquí llegó.
y vamos para adelante, vamos a hacer los ajustes porque lo que quiero no es esto, sino otra cosa, mis ideales son otros, eso puede ocurrir. Pero realmente sí es como que dice que es el buen joven, es buen viejo, ¿no? De todas maneras, hay que mantener. Y yo tengo un buen concepto de ustedes. Quiero mantenerlo. No quiero perder ese concepto que tengo porque los conozco desde el concreto hidráulico. Sin embargo, les insisto, no dejen, en cuanto al proyecto se refiere, no dejen las cosas, no las dejen que para más tarde, para mañana. Yo sé que tienen otras cosas, otros compromisos, pero estén artillando, estén dándole a este proyecto que es importante y que tienen la oportunidad de conformar, de establecer, de reconocer un camino que se debe seguir. Entonces, hagan lo posible por seguir adelante y todas las dudas que vayan surgiendo, pregúntemelas con el fin de acompañarlos en lo posible para que salgan adelante. Eso, jóvenes, de todas maneras, yo quisiera hablarles desde el punto de vista humano muchas más cosas, porque yo entiendo que en cualquier carrera que sean las carreras técnicas o humanas o que sea, bueno, ya en el ambiente social, en las carreras de economía y sociología, de pronto allá hay más oportunidad de que les hablen sobre situaciones de la vida del ser humano en los ambientes de la economía, en los ambientes de la sociología. Pero en las carreras técnicas como la nuestra, de pronto casi que no, uno se enmarca en números y en cuadrículas y en vainas y mantiene cuadriculado allí y no sale de allí. Yo sí les quiero decir que sean, además de buenos ingenieros, buenos seres humanos, Que los observo desde ya, son buenas gentes ustedes, ¿no? Yo los veo que interactúan muy bien, los veo que son respetuosos, los veo que están al frente de sus compromisos y eso es bueno. Y sigan de la mejor manera. Si todavía tienen desajustes, ajustense mejor para ser mejores cada día y alcanzar mejores cosas hacia el futuro, ¿no? Si están muy bien, manténganse y perfecciónense. Traten de ser lo mejor para ustedes mismos porque ustedes son los que van a llevar ese cuerpo que tienen y lo que tienen dentro del cuerpo, sus mentes y todo, hacia el futuro, hasta la vejez, hasta la muerte. Entonces tienen que hacer todo lo posible porque son ustedes los dueños de su propio destino, ¿no? Sí tienen familiares, sí tienen sus padres, sí tienen sus tíos, sus hermanos y todos ellos, y ellos se alegran cuando ustedes tienen triunfos, cuando ustedes alcanzan sus objetivos, pero en realidad, y ustedes se alegran de que ellos se sientan orgullosos de ustedes, pero en últimas, ustedes son los que llegan a su propia carga y su propio destino y tienen que hacerlo mejor porque vendrán otros momentos en que tendrán que separarse de la situación en la cual están y unirse a otras personas en matrimonio o en otras cosas, en trabajo, en cosas diferentes, y son los que tienen que llevar todo lo que están tomando ahora, su carga, que ojalá sea buena y buena, y una buena carga, unas buenas herramientas para interactuar con el futuro. ¿Listo? Jóvenes, no me queda más tiempo porque se acabó, ya me toca atender al otro grupo, de todas maneras les deseo que tengan lo mejor, un resto de día muy bonito y estaremos hablando. Cualquier cosa respecto al proyecto, me envían por chat alguna cosa que diga, mire, queremos que nos aclare tal cosa. Yo les insisto en eso porque